de habas, su inmunología de rojas, es lo que generalmente yo utilizo, leemos la literatura y por allí vamos entonces a ir desarrollando la cátedra. Básicamente, pues a mí lo que me gusta es que ustedes puedan como, como, como aprender de una forma fácil y que sea aplicada para ustedes. Comenzamos. Ok, comenzamos entonces con la clase del día de hoy. Básicamente vamos a hablar de inmunología como tal. ¿Alguien? Profe, está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Se ve No. la pantalla? ¿Se ve la? No, señor, no se ve nada. A ver, está cargando. Allí. Sí, ahora sí. Ahí sí se Bueno, ve. ahora sí se ve, ¿no? Bueno, básicamente vamos a hablar de justamente del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, que es básicamente lo que vamos a tratar en toda la cátedra, no es más que aquel que está encargado básicamente de la protección del organismo, ¿verdad? De la protección ya sea de agentes externos como de agentes internos. Una protección que no solamente es de microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus, sino también una protección frente a enfermedades de tipo inflamatorias y de tipo neoplásica. Pero así también es un sistema que muchas veces cuando se ve alterado produce ciertas enfermedades y ciertas alteraciones bien complejas en el ser humano como tal, ¿sí? Y que frente a ciertas situaciones mórbidas de un paciente puede generar también agresiones a los propios órganos del ser humano como tal. ¿Ok? Entonces, el sistema inmunológico es el estudio de la respuesta del organismo al contacto con microorganismos externos o macromoléculas extrañas y justamente la función más que todo de él es la defensa contra los microbios infecciosos y otras moléculas. Pues como uno dice, cuando uno, por ejemplo, evidencia otros organismos o otros sistemas como el gastrointestinal, que sabemos muy bien, bien claro cuáles son los órganos y cuáles son los aparatos que lo conforman, o el respiratorio o el sistema neurológico, el sistema inmunológico, a veces nos queda la duda cuáles son los órganos que lo conforman, cuáles son, dónde está ubicado, en qué parte del cuerpo está ubicado y dónde se localiza. Pues el sistema inmunológico básicamente es uno de los sistemas que está involucrado en el resto de los demás sistemas porque tiene ese compromiso o esa tarea o esa función de proteger a todos los otros aparatos y sistemas. Pero sí hay órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios del sistema inmunológico están correspondidos por el timo y la médula ósea. Son básicamente los órganos primarios donde se producen las células que conforman el sistema inmunitario
y aparte de eso, tienen algunos cambios y procesos de maduración importantes. Y los órganos secundarios lo corresponden los ganglios linfáticos y el vaso, porque es que el sistema inmunológico no solamente es por decirlo así, está en el sentido de que él tiene unos ganglios fijos, pero también tiene una cantidad de células que pueden transportarse, viajar a través del torrente sanguíneo o a través de los ganglios o a través de los conductos linfáticos a los diferentes sistemas y órganos del ser humano como tal. Existen dos grandes inmunidades, ¿verdad? Que ustedes deben tener bien claras, ¿verdad? Y que eh, las inmunidades básicamente son dos, una que es innata y otra que es adaptativa o adquirida. Y como su propia palabra lo dice, pues una es adquirida naturalmente y la otra la adquirimos a través de enfermedades o de contactos con agentes o con enfermedades o también a partir del contacto con procesos de inmunización. Entonces, la innata constituye primero la primera línea de defensa contra los microbios. Ella generalmente está compuesta, tal vez por decirlo así, por barreras físicas como la piel, la mucosa gástrica, las vellosidades intestinales. Son barreras físicas como tal que van a hacer como una puerta o como tal vez una, bueno, es una barrera y evitan que esos agentes puedan ingresar. Y otras células que tal vez son las células de la inmunidad humoral, que más adelante la vamos a ir viendo, que son como las células primarias del sistema inmunológico, que básicamente lo que hacen es fagocitar a los microorganismos que pueden ingresar al sistema como tal. Y la adaptativa o adquirida, que justamente está más bien mediada por otras células, que es una presentación tardía, ella es más específica, ella maneja memoria y los linfocitos y los anticuerpos son sus únicos componentes, ¿sí? Aquí es donde ya hay generalmente anticuerpos. Para decirlo de alguna forma, se presenta una bacteria al organismo como tal y primero va a tener una inmunidad innata, que es la que la va a contrarrestar, ya sea por una barrera física o ya sea por células como monocitos o macrófagos, que después vamos a ver más adelante, que van a tratar de detener esa infección. Y si la detienen, pues hasta ahí llegó el contacto. Pero ese tipo de inmunidad no tiene memoria, no tiene especificidad. Y está la inmunidad adaptativa, que justamente toma juego cuando esa inmunidad innata no puede controlar la presencia de un microorganismo, entonces comienza una inmunidad un poco más desarrollada, con un poco más estructurada, con un poco más de proceso, donde están involucrados básicamente los linfocitos T y los anticuerpos. Pero eso más adelante lo vamos a ir como definiendo. ¿Sí? Aquí más o menos tenemos una, un, un esquema de lo que yo estaba como refiriéndole, eh, este, lo que le comentaba de los tipos de inmunidad. Entonces tenemos la primera que es la inmunidad innata, donde hay barreras epiteliales como la piel, la mucosa gástrica, la mucosa del tracto respiratorio. Eso forma parte de una barrera que evita que los microorganismos puedan ingresar al cuerpo humano como tal. Y hay una cantidad de células acá, ¿verdad? Que van a estar pues involucradas en la defensa con este microorganismo, como son los fagocíticos, los fagocitos, o que estos pueden ser monocitos o polimorfos nucleares, las células dendríticas y el sistema de complemento, que eso más adelante lo vamos a ver. Y la inmunidad adaptativa, que es un poco más tardía, justamente tal vez cuando esta inmunidad no tiene un efecto definitorio, y están involucrados los anticuerpos, los linfocitos T. ¿Sí? Es una inmunidad que tiene memoria, que es más específica y que tiene otras características que a medida que vaya pasando el curso las vamos a ir definiendo. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí no, profesor. Vale.
La respuesta inmune como tal es la acción conjunta de células, moléculas que nos defienden de las agresiones externas por agentes infecciosos, por traumas, por quemaduras y de agresiones internas causadas por alteraciones que producen los agentes infecciosos, las degeneraciones malignas y los procesos infecciosos. Este es un concepto bien amplio, ¿no, joven? Es un concepto bien amplio y bien importante. A veces uno no tiene básicamente la noción de todo lo que involucra el hecho de que el sistema inmunológico esté actuando en prácticamente todas las situaciones mórbidas o todas las enfermedades de un paciente, ya sean de origen infeccioso o no, pero porque el sistema inmunológico va a generar una respuesta inmune que es básicamente ese complejo de acciones, ese complejo de acciones organizadas o estructuradas, que tienen un tiempo importante, que donde hay una cantidad de moléculas, no solamente están involucrados los órganos linfáticos que le dicen una cantidad de células, ya sean células, ya sean linfocitos o ya sean linfocitos T o ya sean polimorfos nucleares o ya sean monocitos o sean basófilos, eosinófilos. Pero aparte de eso, también hay sistemas que están asociados a la inflamación, sistemas de complemento, una cantidad de moléculas importantes asociadas al proceso inflamatorio que forman parte de la respuesta inmune del paciente, ¿ok? Y la respuesta inmune frente básicamente a un proceso ya sea infeccioso, ya sea inflamatorio, ya sea neoplásico, ya sea traumático, ¿sí? Y justamente en función a eso, entender cómo el organismo va funcionando o va básicamente actuando es importante, ¿sí? La inmunidad humoral, como lo habíamos dicho, bueno, discúlpame que me regrese un poco acá, ¿no? Pues tenemos dos tipos de inmunidades, una innata y una adaptativa. Esa inmunidad adaptativa, va a tener dos tipos de respuesta, una inmunidad humoral y una inmunidad celular. La inmunidad humoral es justamente el primer mecanismo de defensa contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas, ¿ok? Cuenta con moléculas presentes en la sangre llamadas anticuerpos y está mediada por los linfocitos B. A veces es difícil, por ejemplo, decir que en la respuesta inmunológica o en el sistema inmunológico están en unas células, en otras células. No, pero sí hay un predominio celular y molecular en los tipos de respuestas de respuestas inmunes y de tipos de inmunidad. Por ejemplo, en el tipo de inmunidad adaptativa, los linfocitos B y los linfocitos T van a ser como los protagonistas, los que tienen un efecto bien importante, pero eso no quiere decir que la inmunidad innata no estén involucrados. En la inmunidad humoral, ¿verdad? Los linfocitos B son los que tienen como el compromiso más importante porque justamente son los productores de los anticuerpos. Y en esta inmunidad humoral, que es como la primera parte de la respuesta inmune del paciente, de la respuesta adaptativa del paciente, pues también pueden haber involucrados otros tipos de linfocitos, como los otros tipos de linfocitos T, cooperadores, que más adelante se le van a comentar. Pero eso es lo que, pero básicamente los linfocitos B son los linfocitos que están asociados a la inmunidad humoral, los linfocitos B y los anticuerpos, ¿ok? Los mismos anticuerpos que ustedes saben que se miden, por ejemplo, para cualquier enfermedad, los isotipos IgM, IgG, IgA, esos son los anticuerpos que están involucrados aquí, o sea, anticuerpos que producen los linfocitos B están justamente involucrados en la respuesta humoral. La respuesta celular, entonces, está más básicamente mediada por linfocitos T, ¿ok? Pero es como el principal mecanismo para las bacterias intracelulares. Ya ustedes van a ver por qué uno es para las bacterias extracelulares y sus toxinas y otros para las bacterias intracelulares. Porque la inmunidad humoral tiene un efecto o desencadena su respuesta inmune básicamente por los anticuerpos. En cambio, cuando el microorganismo es intracelular y está, bueno, como la palabra lo dice, interior a la célula, pues hay procesos un poco más complejos
de activar, porque lo que necesitamos es destruir un microorganismo que está en el interior de la célula. Entonces, o destruimos el interior de la célula o destruimos la célula que está infectada. Entonces, los linfocitos T son justamente los que están allí involucrados, ¿sí? Aquí tenemos básicamente un esquema donde tenemos refleja la inmunidad humoral y refleja la inmunidad celular. ¿Okay? Justamente aquí podemos ver cómo en la inmunidad humoral básicamente son para microbios extracelulares. El linfocito que está activado o el que tiene mayor importancia en este tipo de inmunidad lo corresponde justamente a los linfocitos B, que van a producir anticuerpos y que esos anticuerpos van a tener una función. Aquí se resumen las funciones, pero realmente son unas funciones mucho más complejas que nosotros vamos a justamente determinar posteriormente, ¿okay? O estudiar posteriormente. Y la inmunidad celular, que está mediada por los linfocitos T, ya sea porque necesitan que una de esas células que la inmunidad innata fagocitó el microorganismo y persiste infectado, o porque hay una célula de otro sistema que está infectada o que intracelularmente tiene el microbio, necesitan destruirla. Entonces ya ellos van a mediar para justamente o destruir o que la célula destruya el microbio en su interior o simplemente tener un efecto citotóxico y destruir la célula con el microorganismo en su interior. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, seguimos. Aquí pues hablamos un poquito de la inmunidad, dentro de la inmunidad adaptativa. Recordemos que tenemos una inmunidad adaptativa que habíamos dicho que había memoria, que había especificidad y justamente el hecho de que tengamos la presencia o el contacto, el organismo con un agente infeccioso nos va a generar una memoria inmunológica, nos va a generar unas células que van a estar allí como codificadas y van a tener material de informativo, como por decirlo así, del microorganismo, y cuando vuelva a presentarse el contacto con ese agente infeccioso, poder tener una respuesta inmune más eficiente más eficiente y más rápida. ¿Ok? Entonces, la inmunidad activa es la que se desarrolla en el curso de una enfermedad infecciosa con la participación de células de la inmunidad adquirida. Por ejemplo, tenemos contacto con el virus de la influenza. La influenza A, pues tenemos el virus de la influenza, vamos a tener entonces algún tipo de memoria y cuando volvamos a tener justamente ese, este, eh, contacto, vamos a tener ya inmunidad. Y la inmunidad pasiva es el proceso de defensa que se logra contra una enfermedad infecciosa mediante el empleo de anticuerpos protectores de otro individuo. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí? profe. Ok. Va. Ahora, la inmunidad adaptativa, que es esta inmunidad, tiene varias características que son características bien importantes, ¿verdad? Y que le van a dar pues esa tarea de poder contrarrestar en un proceso más estructurado y más eficiente y más rápido y con mejores resultados frente a un microorganismo. Va a tener generalmente un tema de especificidad. La inmunidad adaptativa, como ya va a tener justamente memoria, va a ser específica va a tener especificidad para algunos microorganismos, ¿ok? Aparte de eso, hay diversidad. Diversidad quiere decir que si un microorganismo tiene variantes en su estructura genética, pues el sistema inmunológico adaptativo puede justamente atacar los cambios de ese microorganismo como tal. Tiene memoria porque lo que le habíamos comentado ahorita, el paciente se tiene contacto con un microorganismo,
y va a generar un proceso de memoria, que eso más adelante lo vamos a, a definir. Hay expansión clonal. La expansión clonal quiere decir que cuando tenemos contacto con un microorganismo, el sistema inmunológico a través de sus moléculas o células van a tener en su interior, ¿verdad? Este material informativo de esa bacteria o de ese virus o de ese parásito. Se lo presentan a los linfocitos T y los linfocitos T van a generar otras células que van a ser los que van a tener memoria. Pero al mismo tiempo, esas células comienzan a dividirse, por eso se llama expansión clonal, para poder aumentar la cantidad de células que van a atacar a ese microorganismo. Eso se llama expansión clonal. Pero uno dice, bueno, se comienzan a dividir, a dividir, a dividir, a dividir, ¿hasta dónde se van a dividir? Hay otra característica de la inmunidad adaptativa que se llama contención y homeostasis. Justamente ellos ya saben muy bien dónde va a ser el punto de corto, es decir, hasta acá comienza la división celular y si va a quedar entonces una cantidad de linfocitos memoria para cuando eh, se presente el microorganismo como tal. Y la otra característica importante es la falta de reactividad a lo propio. Por ejemplo, bueno, esa es una característica que tienen ellos. La no reactividad o el no ataque hacia las células que son propias del organismo. Entonces, un sistema que es específico, que es diverso, que tiene memoria y que tiene justamente expansión. Expansión se controla, se contiene y no ataca a lo propio como tal. Bueno, aquí justamente lo que podemos más o menos es evaluar o poder determinar un poco de una manera muy resumida y básicamente para que ustedes puedan tener como una introducción a esta parte. Hay unas células de la inmunidad adaptativa que son los linfocitos B, que ya habíamos comentado anteriormente que están asociados a la respuesta inmune humoral y los linfocitos T a la respuesta celular. Tenemos linfocitos B que justamente esto es un linfocito B con anticuerpos. Se une al microbio, cuando está con el microbio, ella puede generar anticuerpos justamente al torrente sanguíneo. Esos anticuerpos se van a unir con el microbio o con el agente. Eso tiene esa unión y este proceso lo vamos a hablar posteriormente, pero básicamente pasa esto, se une al microbio, ese anticuerpo va entonces a generar dos cosas. Una vez el microbio unido con el anticuerpo se va a unir a una célula con acción fagocítica, ya sean polimorfos nucleares o sean monocitos, o inclusive células dendríticas, pero básicamente se va a unir para que el fagocito fagocite de esa forma a el microbio o el agente infeccioso. O por otro lado, ella también puede activar el sistema de complemento que va a generar la destrucción a través de moléculas del agente externo, ¿sí? Más o menos como para ir uno introduciéndose a este mundo de la inmunología. El linfocito T cooperador, ¿verdad? Que es un linfocito T, tenemos un linfocito T cooperador, uno citotóxico, uno regulador, hay muchísimos linfocitos, pero estos son los que como que quiero que ustedes aprendan en el día de la mañana de hoy. El linfocito T cooperador justamente va a unirse al antígeno microbiano, que viene con una célula presentadora de antígeno. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, sobre todo de la inmunidad innata, cuando hablaba que había barreras físicas, que había unas moléculas, allí en esa inmunidad innata hay unas células que se llaman células presentadoras de antígeno, que reconocen el antígeno y se lo llevan al linfocito T cooperador. Y una vez que el linfocito T cooperador está en contacto con la parte antigénica del microbio que se lo lleva a la célula presentadora, este linfocito va a tener la producción de unas citoquinas, que son unas moléculas que van a tener otra acción. Uno, van a activar los macrófagos, que son células que van a fagocitar a las bacterias. Dos, van a generar o activar el proceso de inflamación. Y lo otro va a activar la proliferación y diferenciación de los linfocitos T B, que es la expansión clonal. ¿Sí? Eso es lo que justamente va a hacer este linfocito T cooperador. El linfocito T citotóxico
Pues entonces, ¿qué va a hacer él? Va a unirse al antígeno de la célula que tiene el microbio intracelular, y este linfocito T citotóxico lo que va a generar es un sistema de muerte celular para justamente destruir tanto a la célula como al microorganismo que está justamente dentro de la célula. Y el linfocito T regulador es el que pues suprime, como le habíamos hablado de la expansión clonal, va a suprimir esa expansión clonal y poder hacer la contención y la homeostasis de la respuesta inmunológica como tal, ¿sí? Bueno, entonces así la respuesta inmunitaria, por hablar así, pues tiene básicamente la acción de los anticuerpos, es importante la fagocitosis, es importante también que ellos pueden generar un proceso inflamatorio y aparte de eso, pues pueden producir como tal muerte celular, ¿sí? Aquí más o menos es un esquema donde nos puede definir el reconocimiento del antígeno, la activación del linfocito y los días que pueden ir pasando justamente, ¿no? Básicamente en los primeros días va a haber una célula presentadora de antígeno que va a presentarle el antígeno al linfocito T, o los anticuerpos del linfocito B que van a unirse al microorganismo como tal. Se va a producir la expansión clonal para que la respuesta haya como más gente o más células enfrentando al microorganismo. Comienza con lo que es la diferenciación, justamente la muerte, la fagocitosis del microorganismo, la muerte celular, de forma tal de que se pueda destruir el microorganismo, luego la contención y homeostasis, y al final queda la memoria, quedan las células, tanto linfocitos T como linfocitos B, con memoria de ese microorganismo que justamente tuvo contacto con el paciente. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces básicamente acá, eh, vamos a hablar un poquito de esas células que ahora deben tener un enredo, pero en ese sistema inmunológico están involucrados una cantidad de células que son muy, muy importantes, ¿ok? Y las células del sistema inmune básicamente son polimorfos nucleares, son los monocitos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos y bueno, los órganos primarios y secundarios que se los había hablado anteriormente. Primarios que es el timo y la médula ósea y los secundarios que es los ganglios linfáticos y el vaso. Bueno, generalmente, ¿cómo se pueden producir las células del sistema inmunológico que se producen en la médula ósea como tal? ¿Ok? Y justamente la médula ósea va a tener o se van a producir a partir de una célula madre pluripotencial. Y por decirlo así, va a haber una línea mieloide, que es esta que está acá en gris, y una línea linfoide, que es la que está aquí justamente en azul. Una línea que está más asociada a la respuesta inmunológica adaptativa, ya sea en una respuesta humoral o celular, y una línea mieloide que está como más asociada a la respuesta inmunológica innata. Entonces, por acción de interleuquinas, porque aquí vamos a comenzar a conocer las interleuquinas y ver lo importante que son las interleuquinas en el sistema inmunológico, vamos entonces básicamente por la acción de la interleuquina 3 y del factor de la interleuquina 9 y del factor de crecimiento de granulocitos, se van a dividir de la célula madre, por decirlo así, tres líneas. Una que son células en velo, que son las que le van a dar origen a las células dendríticas. Las células dendríticas son muy importantes porque son unas células que generalmente están en las mucosas y son las células presentadoras de antígenos. De hecho, a través de estas prolongaciones que ellas tienen aquí, pueden como expandirlas a través de las células, de las células epiteliales y tener contacto con los microorganismos en la luz del órgano. Son las células
presentadoras de antígenos por excelencia y también tienen un efecto de fagocitosis. A partir de los monoblastos van a producirse los monocitos, que son los fagocitos por excelencia. Tienen una acción de fagocitar importantísima. Y los mieloblastos, ¿verdad? Que van a darle origen a los neutrófilos, que son los polimorfos nucleares, los eosinófilos y los basófilos, ¿verdad? Que están asociados los neutrófilos a la fagocitosis, pero los eosinófilos y los basófilos sobre todo a procesos inflamatorios y activación de sistemas de complemento. Y por la acción de la interleuquina 3 y la interleuquina 7, a través de los linfoblastos se van a producir los linfocitos T, los linfocitos B y las células, los linfocitos NK, que son los natural killers, que son las células asesinas, porque esas son unas células que están más bien asociadas en la inmunidad innata y lo que hacen es destruir completamente el microorganismo y ya de esa forma poder detener la infección. ¿Sí? Los polimorfos nucleares generalmente es una célula que su producción está controlada por el factor de crecimiento de granulocitos, interleuquina 3. Su principal función es la de fagocitosis y tienen una participación importante en la inflamación. Tiene una vida media corta, un núcleo que es esférico, que es segmentado y su citoplasma está rico en gránulos, ¿no? Y esos gránulos tienen entonces generalmente proteínas que van a ser lisosomas o que van a ser proteasas y que van a estar asociadas a la inflamación. ¿Ok? Los polimorfos nucleares presentan un gran número de proteasas almacenadas en glándulas, en glándulas citoplasmáticas, que era lo que yo le había comentado, ¿no? Y tienen pues muchísimas funciones. Justamente ese polimorfo nuclear, aparte de que fagocita, la bacteria también puede granularse, es decir, esas granulaciones, abrirlas y justamente en el medio donde está la bacteria, eh, expresarlas o secretarlas, por decirlo de alguna forma, y van entonces a tener una acción sobre quimiotaxis, fagocitosis, activación de otros mecanismos bactericidas, van a mediar la inflamación y van a tener básicamente también acción microbicida. ¿Ok? ¿Sí? Si quieren, vamos a dar un break de 10 minutos, muchachos, 5 minutos, y continuamos aquí con los monocitos. ¿Les parece? 5 minutos y continuamos, ¿sí? Listo, profe. Profe. Bueno, Listo, profe. profe.
Bueno, continuemos, muchachos. Vamos a continuar, ¿no? Con las células del sistema inmunitario. Vamos a hacer básicamente el quiz de la próxima semana para que eso sea como el otro porcentaje de la, de la clase, ¿no? De este primer bloque, porque para ponerle más cosas y después viene el seminario, ¿no? Con el otro grupo a veces se me atrasaba un poquito y no. ¿Aló? Sí, profe, aquí estamos. Ah, bueno. ¿Se ve la pantalla? No, señor. Todavía no. Todavía no, profe. Me avisa si se ve la pantalla. Ahora sí. Estamos escuchando. Aún no. Ajá. Bueno, aquí vamos a hablar generalmente de los monocitos, ¿no? Que son justamente una célula importantísima. Bueno, todas las células son importantes porque es un sistema, es un engranaje, es un proceso y todas tienen una acción, tienen acciones importantes de mensajes, de activación, de secreción, pues, de memoria. Son unas células bien, bien específicas y bien, bien especializadas. Ya sabemos que los monocitos se van a producir por la acción del factor formador de colonias y de la interleuquina 3. Ellas van a expresar dos moléculas. Una molécula en su membrana que se llama CX3CR1 y otra que se llama CCR2. Y que esas moléculas van a definir cuáles van a ser la función y dónde se van a quedar esos monocitos. Los monocitos, ¿verdad? Que son parte de la línea mieloide, van a tener entonces en su membrana dos moléculas, CX3CR1 y CCR2. Importante que lo sepan, porque eso va a definir qué va a ser el monocito. Aquellos monocitos que tienen en su membrana expresada la molécula CXCR1, ¿ok? Entonces se van a convertir en macrófagos y van a ir a trasladarse hacia los diferentes órganos por formar parte del sistema linfoide o del sistema linfoepitelial. ¿Ok? Y pues allí uno para estar en patrullaje de los tejidos y otros se van a convertir en células fijas fagocíticas. Entonces se van a convertir en células de Kupffer en la parte portal, en macrófagos alveolares en la parte pulmonar, en microglías en el sistema neurológico, en osteoclastos en el sistema articular y también se van a convertir en macrófagos peritoneales. Los otros monocitos que en su membrana tienen expresado la molécula CCR2 van entonces a producir una cantidad de moléculas inflamatorias, células multiplocadas de los granulomas, entonces van a secretar una cantidad de moléculas como la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral alfa, el factor necrosis tumoral beta. Básicamente, ¿qué es lo que le quiero explicar eso? Esos monocitos se van a permanecer en la circulación y van a irse a los tejidos cuando una vez esté el proceso infeccioso, traumático, neoplásico activo. Mientras que los otros monocitos van a estar en los tejidos como células fagocíticas fijas, ¿sí? Los segundos monocitos, los que tienen la molécula CDR2, van a estar involucrados para ayudar al sistema de complemento o a la cascada inflamatoria para poder contribuir con el proceso inflamatorio como tal. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces aquí, pues básicamente lo que había dicho anteriormente, los monocitos expresan CX3CR1, se convierten en células fagocíticas fijas que forman parte del sistema retículo endotelial
y van a tomar el nombre de macrófagos peritoneales en el peritoneo, de células de Kupffer en la parte portal, de macrófagos alveolares en el sistema pulmonar, de microglías en el sistema neurológico, osteoclastos en el sistema articular y de células sinoviales tipo A. Bueno, los otros células del sistema inmunológico son los monocitos. Los monocitos van a detectar, ingerir y destruir un microorganismo. Adoptan nuevos procesos que le permiten ampliar su poder bactericida. Hay remoción, tienen una acción importante en la remoción de tejidos envejecidos y células apoptóticas y producen citoquinas y quimioquinas y factores del sistema de complemento. ¿Ok? Entonces, pero básicamente lo que más están involucrados los monocitos es en esa producción de citoquinas, poder bactericida, pero a través de la degranulación de las moléculas que están en sus gránulos como tal. Vale. Los eosinófilos, ellos van a colonizar básicamente el tracto intestinal, la mucosa mamaria, tienen un núcleo bilobulado, tienen un citoplasma rico en gránulos. Todas estas células que tienen gránulos, eso es como una directriz, ¿no? Esos gránulos están llenos de moléculas, de proteínas, que van a tener una función en la inflamación, en aumentar el poder bactericida, en la remoción de tejidos dañados. Eso, y generalmente esas células lo que hacen es degranularse. Estas no fagocitan, sino que se degranulan. ¿Ok? Producen también peroxidasa, que es potente contra la destrucción de las estructuras parasitarias. Por eso es que generalmente está en el tracto gastrointestinal. Entonces, ellos, en esos gránulos, ¿verdad? Van a estar una serie de moléculas que van a tener como tal una función. Por ejemplo, los leucotrienos y los C4 van a estar asociados a la inflamación. Las peroxidasas van a estar asociadas a la destrucción de parásitos. Y las interleuquinas van a estar involucradas en la regulación de la respuesta inmune. ¿Ok? Pero aparte de ella también entonces se van a activar porque tienen una serie de receptores en su membrana que permiten la degranulación. Las células dendríticas, que era la que yo les había comentado ya, que son células que se pueden decir en vélulas interdigitadas o las células del ángel, tienen una membrana en forma de estrella que tiene múltiples prolongaciones y que presentan moléculas de adherencia, vigilan la piel, la mucosa de patógenos y son las células presentadoras de antígenos más eficientes. Esto es importante. Cuando yo le pregunte cuál es la célula presentadora de antígenos más eficiente, tienen que saber que son las células dendríticas. ¿Ok? Aquí más o menos están las células dendríticas, que son estas que están acá, ¿ok? Que tienen una función principalmente con una gran serie de receptores que después los vamos a estudiar, ¿ok? Receptores tipo TOL, receptores tipo NOC, receptores tipo RIC, estos son receptores tipo TOL, que van a unirse al patógeno y se lo van a presentar a una célula para que la célula active un proceso de destrucción de microorganismos. Pero eso más adelante lo vamos a, a discutir. Bueno, las células de tejidos del sistema inmunológico están involucrados en la inmunidad actativa, presentan subgrupos distintos con diferentes funciones y estructuras. Aquí estamos hablando de los linfocitos, ¿ok? Los linfocitos están involucrados en la inmunidad actativa, ya sea la humoral o ya sea la celular. La humoral generalmente los linfocitos B y la celular los linfocitos T, ¿ok? Los linfocitos B se producen en la médula ósea, actúan en la inmunidad humoral y son productores de anticuerpos, y los linfocitos T son producidos en la médula ósea, maduran en el timo y actúan principalmente en la inmunidad celular. Esto es muy importante que ustedes lo tengan bien claro. Linfocitos B para la respuesta humoral producen anticuerpos y linfocitos T para la respuesta celular, ¿sí? Vale. Más o menos aquí está una gran variedad de linfocitos T que yo se los había nombrado en un esquema anterior, los linfocitos T cooperadores, ¿verdad? Que la función básicamente es la diferenciación del linfocito B en la inmunidad humoral, activación del macrófago y estimulación de la inflamación. Pero fíjense ustedes que este linfocito T cooperador es un linfocito que actúa tanto en la inmunidad celular como en una inmunidad humoral, pero su acción básicamente
en la inmunidad celular, ¿ok? Los linfocitos TCD8, que son los linfocitos citotóxicos, que ellos van a producir básicamente la muerte de las células infectadas por virus o bacterias intracelulares. Los linfocitos NK, que suprimen o activan respuestas innatas y adaptativas, pero básicamente la respuesta innata, que son los natural killers. Y los linfocitos T alfa y gamma, que tienen una función cooperadora y citotóxica. Los linfocitos B se pueden dividir en linfocitos B foliculares o de la zona marginal, que los dos van a tener generalmente producción como función la producción de anticuerpos, pero que eso de marginal o foliculares depende del espacio de la médula ósea donde ellos se han formado. Bueno, y los órganos del sistema inmunológico, que básicamente los principales es la médula ósea y el timo, que es donde ellos se producen. En el timo se diferencian los linfocitos T, y los otros órganos linfáticos importantes, que son los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos, el vaso y todo el tejido linfoide que está en el organismo como tal, los adenoides, las amígdalas, el tejido linfoide pulmonar, los ganglios linfáticos, todos ellos van a tener una acción. En el timo pasa algo muy importante, que es la selección positiva y la selección negativa. Es el órgano central de la inmunidad adquirida, porque aquí justamente es donde se van a formar los linfocitos T, ¿ok? Entonces tenemos una zona cortical del timo donde pasan algunas cosas y otras que es la zona la zona medular, donde justamente lo que hace es que se madura y se pueden determinar si el linfocito TCD4 y los linfocitos T van a tener una función bien importante, y es no destruir las células propias del organismo, ¿ok? Entonces esos son los que no destruyen las células propias del organismo, entonces ellos son los que salen a la circulación. Si no, pues son destruidos, ¿ok? Entonces eso son básicamente por el reconocimiento sí o no de unas moléculas que se llaman moléculas HLA1, HLA2, ¿ok? Si ellos básicamente reaccionan ávidamente con los agentes propios, son destruidos. Si no reconocen ninguna de las dos, también son destruidas. Pero si lo hacen débilmente, si no reconocen a los antígenos propios, lo hacen débilmente, entonces así son básicamente pasadas a la circulación. Básicamente, ¿cuál es el mensaje? En el timo, los linfocitos son madurados y se puede determinar si los linfocitos pueden reaccionar o no a células propias del ser humano o antígenos propios. Si reaccionan a antígenos propios, entonces básicamente ellos son destruidos. Si no reaccionan, ellos son secretados a la circulación para que tengan todo el efecto que ya pues, más o menos estamos conociendo, ¿sí? Y el ganglio linfático, un ganglio linfático que básicamente va a tener un canal eferente, va a tener un canal eferente, un canal aferente por donde por donde va a entrar justamente las células presentadoras de antígeno. Acá en el ganglio linfático van a estar presentes los linfocitos T, presentando probablemente esa célula dendrítica que viene con un microorganismo, ¿verdad? Viene hasta acá, se lo presenta y genera todo lo que ya les había comentado de memoria, especificidad, expansión clonal y todo eso, ¿ok? Bueno, eso es básicamente todo el día de hoy, queridos amigos. La próxima semana, a la misma hora, tenemos un quiz de lo que se vio hoy, y la próxima semana yo les voy a hablar de inmunidad celular, inmunidad humoral, y con esos 4 temas vamos entonces al parcial, que es la siguiente semana de arriba, ¿ok? ¿Alguna pregunta? La clase de hoy es una clase como rápida, como sencilla, como de fácil manejo. Yo les voy a escribir aquí mi número de teléfono para que ustedes... Ah, dígame. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, lo del parcial sería lo que vamos estas 2 clases, ¿verdad? Estos fueron estas clases de hoy y la del próximo viernes. Y eso va a ser el parcial. El quiz es de esta clase, el próximo viernes, ¿sí? Vale, profe, gracias. Profe, ¿usted comparte las diapositivas?
Sí, sí las comparto, pero no sé aquí cómo enviarse. Aquí se le envió uno de la chica, de Angie se llama. Y ella que y al otro chico. ¿Cómo que se llama el otro muchacho? Carlos, profe. Ah, Yo le escribo Carlos. ahorita para que me las puedan ver y Escríbeme yo al lo mando a mis WhatsApp y compañeros. entonces yo les envío en el transcurso del día las diapositivas, ¿sí? Listo, gracias. Bueno, sí, Bueno, señor. muchachos, un placer haberle dado, estar con ustedes en la mañana de hoy. Espero Hasta que les luego. haya servido. Profe, Bueno, gracias, profe. ¿Chaito? ¿usted utiliza algún libro en especial? Sí, Abas y el libro de Rojas de Inmunología. Inmunología de Abas. Ujú. Listo, profe, gracias. Cuídense. Chao.